Queridos hermanos sacerdotes, querido Padre Nelson, querido Padre Jesús Higueras, queridas también religiosas, vida consagrada, queridos también laicos, hombres y mujeres, que también os planteáis la santidad como la belleza, la gran belleza de la Iglesia, plasmar con nuestra vida a Cristo. También un saludo muy especial a nuestro canal diocesano, que lo transmite en directo, como también a Radio Santa María, a los que están siguiendo a través de este milagro que son las ondas y que son la manera de llegar también a muchos más gente que puede escuchar esa palabra de Dios. Desde aquí nos planteamos muchas veces ¿qué es un santo? ¿Qué es la santidad? Siempre recuerdo la contestación probablemente más bella que he escuchado de lo que es un santo, que me la contaba una catequista, que se lo preguntaba a los niños. ¿Qué es un santo? Y el niño, que estaba en la catequesis y había visto cómo había vidrieras, como las hay aquí también, ahí de San Juan, le preguntó la catequista, ¿cómo definirías tú un santo? Y el niño dijo, pues mira, un santo es aquel que deja pasar la luz de Dios, aquel que es como una vidriera, donde deja pasar la luz del amor, de la bondad, de la verdad de Dios. Eso es un santo, el que deja pasar la luz de Dios, como esas vidrieras en las iglesias que dejan pasar esa luz de Dios. No es un opaco, no es algo opaco, sino que es alguien que deja pasar la luz de Dios. Pero yo me atrevería en la línea de lo que dice el Evangelio, porque a veces nos preguntamos nosotros ¿por qué progresamos tan poco en la vida espiritual? ¿Por qué progresamos tan poco en la santidad? Pues que es verdad, después de años y años rezando, después de tanto tiempo celebrando la Eucaristía, el perdón de los pecados, acudiendo al confesionario porque somos pecadores, después de tanto tiempo intentando vivir una abnegación, un negarnos a nosotros mismos, ¿por qué progresamos tan poco? Y la respuesta la da hoy el Evangelio, porque el Señor, como diría San Agustín, quien no contó contigo para crearte, sí cuenta contigo para santificarte. De tal manera que el Señor no hace el milagro sin contar con el leproso. ¿Quieres? Parece mentira que le haga esa pregunta a Jesús, que siempre la hace. ¿Quieres que te cure? ¿Quieres quedarte sano? ¿Quieres? Hombre, ¿cómo lo va a querer? Pues lo pregunta el Señor. Es decir, el Señor no hará nunca nada sin contar con nosotros. Y por eso nuestro progreso espiritual a veces es tan pequeño que a veces nos desesperamos. Seguimos manteniendo y albergando en nuestro corazón defectos, muy a veces echados agua bendita, pero son defectos manifiestos y que muchas veces no somos capaces de vivir la santidad. Por eso yo creo que hay como las tres claves de la santidad que se recogen en estas jornadas primeras de espiritualidad, renovando el nuevo CETE, o el CETE de don Marcelo González Martín, que es como le llamamos ahora, pero con los mismos objetivos que teníamos entonces, de presentar la espiritualidad cristiana desde las fuentes, como nos ha dicho el Padre Nelson, de una manera tan profunda, tan sencilla, pero tan realmente definitiva en muchas cosas. Yo creo que lo primero es, no conozco ningún santo que no esté enamorado locamente de Jesucristo, de la Trinidad, pero a través de su humanidad, que es su corazón. Es decir, no conozco ningún santo que no haya vivido eso que dice el texto de San Juan 19, mirad al que tiene traspasado el corazón. Ahí se ponen como testigos los primeros santos de la Iglesia, de la primera santidad de la Iglesia, que es María, carisma mariano en la Iglesia, Juan, carisma petrino, y Magdalena, que también está junto a la cruz, que es pecadora y que tendrá que descubrir la santificación mirando al que tiene traspasado el corazón.
Por tanto, no conozco santidad sin la identificación con los sentimientos del corazón de Cristo. No conozco ningún santo que no haya estado Cristo delante, Cristo detrás, Cristo a su lado, Cristo a su derecha, Cristo a su izquierda. Decir él, no existe alegría más grande que gastarse y desgastarse en el Evangelio. Por eso no hay santidad, no existe santidad sin Jesús. Existiría otra cosa, podría ser una moral, un cierto rigorismo a veces, un planteamiento ideológico podría ser también, pero no sería la santidad. No hay santidad sin Jesús, sin el amor de Jesús que nos ha revelado su Padre Dios, nuestro Padre Dios, y sin ese amor de Jesús que se pone en manos para que el Espíritu Santo forme en nosotros los mismos sentimientos de Cristo. O lo que dice preciosamente la oración de poscomunión del corazón de Jesús, nos lleve a vivir cautivados por su caridad, cautivados por su corazón. Segundo, no conozco ningún santo, y si lo tenéis alguno, me lo decís. Yo tengo publicado 8 biografías de santos y me leo constantemente, estoy leyendo Vida de Santos, porque recuerdo lo que nos decían los directores espirituales en el seminario. Cuando uno estaba en crisis, siempre nos decían los directores espirituales, ¿quieres salir de la crisis? Léete una Vida de Santos y la Pasión de Cristo. Solo la lectura de la Pasión de Cristo y la lectura de la vida de los santos nos hacen salir de todas nuestras crisis. Cuando uno lee la Pasión, y no conozco ningún santo que no haya vivido la comunión plena con la Iglesia. Es más, todos dicen, prefiero estar fuera, prefiero estar dentro, aunque tenga que callarme muchas cosas, antes que fuera con todas mis teologías y con todos mis conocimientos, ¿no? Esto es la clave, ¿no? No existe auténticamente santidad. Contaba yo el otro día en la solemnidad del Sagrado Corazón, allá en el santuario de aquí de los Sagrados Corazones, contaba yo lo que un autor moderno muy conocido, José Luis Martín Descalzo, recreó con una famosa novela, El Inquisidor, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Dice que el inquisidor y el hereje murieron los dos y fueron a presentarse delante de Dios, los dos, el inquisidor y el hereje. Y Dios le dijo, venga, voy a escuchar hasta que os canséis. El inquisidor no se cansaba de hablar y de hablar y de hablar, mascando sus argumentos, tratando de aplastar al otro, diciendo, le dejo yo sin aliento, tal. Y el hereje lo mismo, tratando de conformarse, no buscando, por supuesto, ninguno de los dos, en ese sentido, la verdad en la caridad, sino que era su verdad y su caridad. Y el hereje, pues a toda costa, también igual, ¿no? Tratando de apabullar. Y ya llegó un momento, después de muchas horas, cuenta, dice San Juan de la Cruz, que a la tarde de la vida nos examinarán en el amor. Ya le dijo el Señor, que me traigan los corazones de los dos. Y mandó a unos ángeles a que le trayesen los corazones de los dos, a ver cómo podía él hacer ese juicio final, ¿no? O ese juicio de estas personas, ¿no? Y dice que el ángel se llevó la sorpresa de que ninguno de los dos tenía corazón. Ninguno de los dos tenía corazón. No existe realmente santidad si no hay una profunda comunión con la Iglesia. Todos sabemos la experiencia de Madre Teresa de Calcuta ante aquel periodista de Le Monde que le preguntaba con bastante mala uva, Madre Teresa, si usted tuviese que cambiar 2 cosas de la Iglesia, ¿qué 2 cosas cambiaría? Está clarísimamente que el periodista lo que iba era a que sacase los temas de siempre, hablase, enzarzase el tema. La Madre Teresa se le quedó mirando a aquel periodista que no tenía buena intención y le dijo, mire usted, si tuviese que cambiar 2 cosas, la primera que me cambiaría sería a mí misma. Qué buena falta me hace, ¿eh? Que no soy santa, que no es oro todo lo que reluce. La santidad siempre empieza por mirarse uno a sí mismo con ojos de misericordia, pero empezar por la conversión personal, como se nos ha dicho esta mañana. Y la segunda, le dice aquel periodista, me gustaría ayudarle a cambiar a usted, que también buena falta le hace. No dijo más. También me gustaría ayudarle a cambiar a usted, que buena falta le hace.
En el fondo, la santidad es esto. Tiene mucho que ver con esto, con ese amor y comunión con todo lo que dice la Iglesia. No conozco a ningún santo que se haya presentado delante de la Iglesia autosuficiente y tratando de aplastar. No conozco ninguno. Si a lo mejor algún día lo encuentro, pues a lo mejor puedo leer su biografía incluso, aunque sea para afirmar. Pero no conozco ningún santo que no haya sido capaz de amar, incluso a veces sufrir la Iglesia. También a veces sufrir la Iglesia, porque también a veces ellos han procurado muchas veces vivir con esa, pero en ese amor a la Iglesia han vivido siempre con la convicción, como decía Teresa de Jesús, que a veces nos interpreta mal estas palabras: por fin muero hija de la Iglesia. Porque ella lo que quería era que la Iglesia, la Madre Iglesia, fuera la que le presentase en su misericordia al Señor. Y termino, tercero, no existe santidad sin la caridad. De tal manera de que la Iglesia, a través sobre todo del Papa Juan Pablo II, que luego en la práctica ha repetido el Papa Francisco, San Juan Pablo II dedica 4 sínodos a hablar de los laicos, también a hablar de los sacerdotes, de los religiosos, vida consagrada, también de los obispos, también de la familia. Y cuando el Papa va a definir la santidad de cada uno de estos estados, ¿cuál es la santidad de los sacerdotes? ¿Cuál es la santidad, que estamos aquí viéndolo, de los consagrados? ¿Cuál es la santidad de los laicos, de la familia, de los matrimonios? El Papa juega siempre en las exhortaciones posinodales que escribe, siempre juega con la palabra Cristo y caridad. Los sacerdotes, pastores dabo vobis, Jesucristo buen pastor, caridad pastoral, que luego va a ser lo que va a definir toda la Iglesia en la santidad y en la espiritualidad de los sacerdotes, ¿no? Sacerdote es el que vive la caridad pastoral, la caridad del buen pastor que entrega la vida por las ovejas. Segundo, los religiosos, vida consagrada. Ya ha dicho el Vaticano II en Perfecta Caritatis, que es la perfecta caridad, pero el Papa Juan Pablo II saca una exhortación bellísima posinodal, que es como una carta magna, Vita Consecrata, donde va a decir que la santidad de los consagrados, de los religiosos y religiosas, es Jesucristo, seguir a Cristo, pobre, casto y obediente, pero sobre todo viviendo esa caridad y ese amor que se identifica con Cristo, con los sentimientos de su corazón, pobre, casto y obediente por los caminos, siendo siempre fiel al fundador o a la fundadora. Por eso, cuando el Vaticano II habla de volver a la reforma de los religiosos o religiosas o vida consagrada, habla de volver a las fuentes, como estamos haciendo nosotros en estas jornadas de espiritualidad. Y a los laicos, Christi Fidei Laici, dice lo mismo. Ya no es Cristo buen pastor, sacerdotes, ni tampoco el seguimiento de Cristo pobre, casto y obediente, sino en los laicos es la identificación con Cristo, alfa y omega, principio y fin, y la transformación del mundo según el corazón de Dios. Por lo tanto, el laico será el hombre o la mujer que transforma este mundo según los sentimientos y según el corazón de Dios. Y queda plasmado en Christi Fidei Laici, que es también una colosal exhortación posinodal. Y que también vamos a verlo esta tarde con Magui, con los distintos que vienen, personas que van a hablarnos del matrimonio, de la espiritualidad conyugal, familiar, de la santidad también, con uno de los presidentes de la Fundación San Servanda. Todos estos hombres, la mayoría son laicos los que van a hablar, y nos van a hablar de esa santidad, que tiene mucho que ver siempre con Jesucristo, siempre con la transformación del corazón, buen pastor, de seguimiento de Jesús, o también con vivir sencillamente con la transformación de este mundo para que vivamos, como dice el Papa Francisco, sabiendo que otro mundo es posible, pero que este mundo no cambiará si no hay santidad en nosotros.